Este hecho que sucede hoy viene tratándose con el estudio de abogados de Estudio Casañe, con nuestros colegas de Jesús María, allá por fines de diciembre que empezamos a charlar de este tema, que a nuestro modesto entender, cayéndose la ley de emergencia y no aprobándose la ley de presupuesto que incluía que por 2 años también se podía manejar el tema de retenciones, al no existir esos dos elementos, las retenciones a partir del 1 de enero del año 2022 deberían ser 0. Y así se lo expresamos el 8 de enero en Armstrong, en una asamblea que hubo de la mesa de enlace. En esa oportunidad le exhortamos al presidente de la Nación que vea este tema, le exhortamos al Poder Ejecutivo que vea este tema porque estamos convencidos que esto es así. No obstante eso, también hablamos con muchos legisladores nacionales pidiéndole que pongan en la agenda, en sesiones extraordinarias, tratar este tema de los derechos de exportación. Como no hemos tenido gran eco, sinceramente, charlando con los colegas de Jesús María y estando acá con el doctor también Carlos Laplacé, discutiendo, nos pareció prudente, y así lo hicimos en el día de hoy, presentar una acción de amparo, que fue presentada en Córdoba, en los tribunales federales de Córdoba, y lo hicimos así, de esa manera, porque convenimos con la Sociedad Rural de Jesús María y la Sociedad Rural Argentina, que era una manera de poner en valor el federalismo, ¿no? Y estar donde las cosas realmente suceden, y estando en el interior es donde nosotros representamos a los productores. Así que nos pareció muy prudente presentar esto en Córdoba, como vuelvo a decir, lo presentamos hoy antes de mediodía, y la simple frase que hay que tener claro es que nosotros presentamos este recurso de amparo porque las retenciones son inconstitucionales y porque para que un tributo exista, debe existir una ley que avale ese tributo. Así que, Carlos, te voy a dar la palabra para que des un poco la explicación técnica del trabajo presentado hoy. Muchas gracias, Nicolás. La explicación ha sido ya bastante clara por el presidente de la Rural. Lo que se ha decidido es el inicio de una acción de amparo, juntamente con la Sociedad Rural de Jesús María. Luego de un par de semanas de conversaciones junto con los abogados de la Sociedad Rural de Jesús María y de otras sociedades rurales del interior que posiblemente se sumen en este litigio, lo esencial, lo básico que se plantea es que ante la finalización del plazo por el cual el Poder Ejecutivo podía fijar retenciones y ante la no sanción de la ley de presupuesto que preveía la prórroga de esas facultades extraordinarias, todas las medidas de emergencia tomadas al amparo de una ley de emergencia, por la natural transitoriedad de todas esas medidas cayeron. Por lo tanto, a partir del 1 de enero de este año, no existe una ley que justifique el cobro de retenciones y lo que se pretende con este tributo es que esa discusión se dé en el Congreso de la Nación. Hasta que esa discusión no se dé, no es legítimo cobrarle ni a los productores ni a ningún ciudadano argentino un tributo que no tiene sustento en una norma aprobada por el Congreso de la Nación. Eso es lo que se plantea en el amparo. Quedará para el Congreso un montón de discusiones acerca de cuál es el mejor sistema tributario, pero esa discusión es la que la sociedad rural pretende que se dé en el ámbito natural, el Congreso de la Nación. Eso es lo que procura el amparo. Bueno, clarísimo, Carlos. ¿Eduardo? Bueno, agradecer el trabajo conjunto con Sociedad Rural Argentina y bueno, también expresar el trabajo que han tenido otras rurales de Córdoba, que es muy importante. Seguramente van a seguir en adelante o probablemente puedan seguir otro tipo de acciones. El trabajo que hicimos con Río Cuarto, con Vicuña Maquena, con General Cabrera, con Adelia María, creo que es muy importante y eso denota
como nombraron ustedes, el federalismo y el trabajo conjunto, que eso es lo más importante. Y bueno, y agregar o aseverar que lo importante, digamos, es que lo que nosotros queremos cuando se empezaron a hacer estos planteos es intentar dejar la emergencia, o sea, que tengamos previsibilidad, que me parece que es un término muy importante, sobre todo en estas actividades que necesitamos largo plazo. Por ahí lo que vemos es que el largo plazo es esta noche, y no hay mucha posibilidad de producir en esta línea. Entonces, yo digo, salir de la emergencia como para que trate el Congreso lo que tenga que tratar y discutirlo en el ámbito que tiene que ser discutido los tributos. Eso sería, además, por eso es la presentación. Perfecto. No sé. ¿Marco, quiere agregar algo? ¿Alguien quiere agregar algo? Si querés, básicamente reforzar esta idea de que la República es lo que se está defendiendo, y la República está fundamentada en la división de poderes, y que todo lo que es tributación le compete al Poder Legislativo. Y desde esa óptica es donde queremos expresar la intención de que gire la rueda de la República. Bueno, Carlos. Bueno, abrimos la ronda de preguntas. No sé si alguno de los que está acá quiere preguntar algo. Lo dijo Pereira. ¿Por qué? Si no empezamos con las del Zoom. Sí. Vamos. Vale. Empieza Martín. Y concreto, entonces, la acción de amparo es Sociedad Rural Argentina y Sociedad Rural de Jesús María. Así es. Así es. Así es. Y tienen pensado de alguna manera insistir con este tema y sumarlo a otras entidades. ¿Cómo van a seguir con todo esto? Sí, a ver, el trámite del amparo se trata de un proceso colectivo que procura una solución integral al problema. Es muy probable que otras sociedades rurales se sumen a este reclamo, así como también sabemos de que por diferentes estrategias, si bien hay un consenso absoluto en cuanto al fondo de la cuestión, hay otros que posiblemente tomen otras vías procesales distintas. Pero no, por el momento, es una decisión de cada sociedad rural. Y todavía no está determinado en qué juzgado mayor. Se ha iniciado en los juzgados federales de Córdoba. El juzgado va a ser, a la brevedad, en los próximos días se va a conocer. Bueno, vamos con alguno de los del MIT, por favor. Sí, Siriaco Torres, de 9 de julio, Radio Amanecer, y el Regional Digital, pregunta por qué se decide presentar en Córdoba y no en Capital Federal o Provincia de Buenos Aires. Bueno, justamente por lo que decíamos hace un ratito, para manifestar el federalismo que desde nuestras entidades siempre defendemos, nos pareció mucho más prudente hacerlo en Córdoba, en el lugar donde realmente se produce, y es ahí donde nos sentimos cómodos, ¿no? Desde nuestros colegas, lo consultamos por supuesto con nuestros abogados, con el doctor Laplacet, y nos pareció prudente hacerlo en Córdoba. Ese es el único motivo. Podría haber sido cualquier otro lado del país. Sí, si me permite agregar, desde el punto de vista técnico, desde el año pasado que la Corte puso fin a esta discusión y resolvió en un caso expresamente que todos los juzgados federales del interior tienen la misma posibilidad que los juzgados federales de capital para resolver este tipo de cuestiones. Frente a esa posibilidad de elección, la decisión de las entidades fue llevar la discusión más cerca del lugar natural, donde están las entidades y donde están los productores. Otra pregunta, perdón, había alguien acá presente que quería preguntar. Rodrigo Bonasola, de los High News, el número de juzgado, pregunta dónde se presentó el amparo. Todavía no está, todavía al menos no lo tenemos. Ok, perfecto. Germán Tinari pregunta por qué amparo y no otra medida. A ver, es una decisión técnica que lo que procura, a ver, uno podría haber presentado una medida cautelar para que cese ya el cobro de las retenciones, y la verdad que no es lo que procuran las entidades. Lo que procuran las entidades es obtener una sentencia lo más rápido posible para que se declare que no se puede percibir retenciones, no se puede percibir derechos de exportación sin una ley del Congreso. Con esa finalidad lo que se procura es una acción rápida
y el amparo da esas alternativas, ¿no? Perfecto. También pregunta Germán Tinari, ¿por qué la Sociedad Rural de Jesús María y la Sociedad Rural Argentina, y no la Sociedad Rural Argentina y Cartés, por ejemplo? Porque CARTE es de segundo grado y no puede hacer este tipo de presentaciones, tienen que hacer las rurales de base. Ok, también pregunto, bueno, son... Ahí tenemos un vínculo con la No, pero aparte CARTE no podría hacer... No, claro, por lo que vos explicás, y aparte con la rural de Jesús María también nos une tener muchos socios en común. Por eso venimos trabajando hace tiempo con él. También preguntó por qué no se presenta como mesa de enlace. Bueno, justamente por lo que dice... Por lo mismo, CRA no podría. No todas las entidades de la mesa de enlace están en capacidad de poder presentarse como, creo que... Técnicamente. No, técnicamente. Perfecto. Después, Maximiliano Luján, periodista de Rafaela, pregunta, ¿esperan que las demás entidades de la mesa de enlace adhieran al reclamo y judicialicen también el tema como para fortalecerlo? Bueno, en realidad, por supuesto que hemos hablado con todos ellos y están de acuerdo, pero técnicamente, como recién expresamos, ni CRA ni Colinagro podrían presentarse, pues no son entidades de primer grado. Por eso en este caso sí acompaña la Sociedad Rural de Jesús María, representante directo de productores de primer grado. Perfecto. Esteban Fuentes de Clarín pregunta, dice, dijeron que no tuvieron respuesta del Ejecutivo. ¿De la oposición tampoco tuvieron respuesta? A ver, charlamos con bastantes legisladores a quienes les expresamos nosotros nuestro punto de vista y el por qué íbamos camino a hacer lo que estábamos haciendo. Les pedimos a los legisladores con los cuales hemos charlado que traten este tema en extraordinaria del Congreso y bueno, eso aparentemente no pudo ser, pero de todas maneras, desde nuestro lugar le seguimos pidiendo, esto es una obligación, si se puede llamar de una manera, que tiene el Poder Legislativo. Los legisladores tienen que asumir su responsabilidad y asumir su trabajo y tocar este tema, porque es un tema muy importante que tienen que legislarlo de la manera más rápida posible. César, por favor. Buenas tardes, César Tapia. Nicolás, esto más allá de que es judicial, ¿se lo pudo hacer llegar al ministro Domínguez, que ya tuvo algunos encuentros como moción, y si hay alguna posibilidad de charlarlo en los próximos encuentros? Hola César, con el ministro como mesa de enlace, venimos teniendo una secuencia de idas y vueltas de charlas. No me acuerdo de habérselo planteado puntualmente esta situación, pero seguramente en breve nos estaremos juntando y este tema va a ser parte de la agenda, ¿no? Teniendo en cuenta también, perdón que haga la pregunta, teniendo en cuenta que el 5 por pronto estaría la nueva asamblea, y esta fue una moción que salió en la asamblea de Amsterdam, ¿no? Sí, por eso, pero seguramente antes del 5 nos estaremos viendo con el ministro y ahí se charlará de esto. Pero vuelvo a repetir, esto hemos hecho todos los pasos que teníamos que hacer. Desde Armstrong al Ejecutivo, desde Armstrong hasta estos días fuimos hablando con diferentes legisladores y bueno, hoy presentamos esta medida en la justicia. Gracias.